Hola, ¿qué tal? Como sabéis, en estos días se han estado celebrando los debates y votaciones de investidura del presidente del Gobierno. Estamos pendientes de la formación de Gobierno desde que se celebraron elecciones generales el 20 de diciembre de 2015. Al no alcanzar ningún partido mayoría absoluta ni ponerse de acuerdo para ostentar el poder ejecutivo, el pasado 26 de junio de 2016 se repitieron los comicios, con resultados similares, en los que tampoco pudimos hablar de mayoría absoluta ni de acuerdo entre partidos políticos. En esta videosesión hablaremos del Gobierno y del panorama actual. Comenzamos recordando qué es el Gobierno y cuál es su composición. Bien, pues vamos a responder a esta pregunta. ¿Qué es el Gobierno? Bueno, sonará la tradicional división del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Bueno, pues el Gobierno es quien ostenta, quien ejerce la potestad ejecutiva. En la Constitución española y en la Ley del Gobierno nos dice que, nos lo define de esta manera, concretamente es el Gobierno quien dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Y además ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. Estas serían, a grandes rasgos, las funciones que ejerce el Gobierno, el Poder Ejecutivo español. En cuanto a su composición, la Constitución nos dice que se compone del presidente, del vicepresidente o vicepresidentes en caso de que existan varios vicepresidentes, los ministros y demás miembros que establezca la ley. Actualmente la ley de gobierno únicamente lo cierra en los que vemos ahí, presidente, vicepresidente y ministros. No hay más miembros del gobierno. Y por último, ¿cómo es su funcionamiento interno? ¿Cómo se organiza en cuanto a sus reuniones? Bueno, pues se puede reunir tanto en Consejo de Ministros, que sería el pleno en el que se reúnen pues, el presidente, vicepresidentes y todos los ministros, y las comisiones delegadas. Cuando se celebran elecciones generales, el Gobierno cesa y actúa lo que se conoce con el nombre de Gobierno en funciones. Muchos de vosotros nos preguntáis cuáles son sus competencias, qué puede y qué no puede hacer. Os lo explicamos a continuación. Acudimos aquí a los artículos 101 de la Constitución española y al 21 de la Ley 50/97, que es la Ley del Gobierno. El Gobierno va a cesar una vez que se celebran las elecciones generales, pero no es el único supuesto. También va a cesar en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria que están previstos en la Constitución, por dimisión o por fallecimiento de su presidente. Tendremos un nuevo Gobierno, pero hasta que tome posesión, ¿quién se va a encargar de realizar sus funciones? Será el Gobierno cesante. Eso sí, se establecen en la normativa una serie de limitaciones. ¿Cuáles son? Tenemos limitaciones al presidente del Gobierno en funciones y al propio Gobierno en funciones. Las limitaciones al presidente del Gobierno en funciones son estas. No podría proponer al rey la disolución de alguna de las cámaras o de las Cortes Generales. Tampoco puede plantear la cuestión de confianza ni proponer al rey la convocatoria de un referéndum consultivo. Por su parte, el Gobierno en funciones no puede aprobar el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado, ni tampoco presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado. Si habéis ido a votar en estas o pasadas elecciones generales, os habréis dado cuenta de que no elegimos una papeleta con el nombre del presidente del Gobierno. Votamos a Cortes Generales, es decir, a Congreso, papeleta y sobres blancos, y a Senado, lo mismo pero en color salmón. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, la consecuencia es que tenemos nuestras elecciones generales son unas elecciones parlamentarias, por lo tanto estamos hablando de un gobierno parlamentario. ¿Qué implica esto? Que para que el gobierno pueda ejercer sus funciones, pueda tomar posesión de sus funciones como gobierno, es necesario que cuente con la confianza de las cámaras legislativas, en nuestro caso del Congreso de los Diputados. Por eso se dice que el gobierno es elegido por el Parlamento, por el Congreso. No somos nosotros directamente los que elegimos al presidente del gobierno ni al gobierno. Eso serían unas elecciones presidenciales como las que tienen en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, que los eligen diferentes, en distintos procesos electorales. Aquí no elegimos el gobierno, aunque muchas veces pues caemos en el error, también pues igual llevados pues
pues por lo que vemos en los medios de comunicación, pensamos que elegimos directamente o a uno o a otro, pero realmente si nos fijamos en las papeletas electorales estamos eligiendo a una serie de personas, no elegimos solamente al presidente del Gobierno. Bien, pues esas personas a las que elegimos son los diputados del Congreso de los Diputados. Ahí elegimos a un partido político en concreto. Y por otro lado elegimos a los senadores, que elegimos, es la famosa, bueno, sabéis, hay dos papeletas, una blanca y otra color salmón o color anaranjado. La anaranjada es la del Senado y ahí sí que tenemos que marcar a como máximo 3 candidatos del mismo partido o de distintos partidos. Ahí sí que podemos ir mezclando porque es una papeleta única para todos los partidos que se presentan a las elecciones para el Senado. Continuamos hablando de elecciones generales. ¿Cómo se elegiría tras la votación al presidente? ¿Qué mayorías necesitamos? Y si no conseguimos esas mayorías, ¿qué ocurre? Las mayorías las encontramos en el artículo 99 de la Constitución española, que nos dice que después de cada renovación del Congreso de los Diputados va a ser el rey quien proponga un candidato a la presidencia del Gobierno. Este candidato tiene que exponer ante el Congreso su programa político, que es con el que pretende formar gobierno y, por tanto, para ello va a solicitar la confianza de la Cámara. ¿Qué opciones tenemos? En primer lugar, se prevé o se desea que el Congreso le otorgue confianza por el voto de la mayoría absoluta de los miembros. En ese caso, el rey le nombraría presidente. El Congreso se compone de 350 diputados. La mayoría absoluta sería la mitad más uno, por lo tanto necesitaríamos el voto favorable de 176 diputados. En caso de que no sea así, se podría producir una nueva votación pasadas 48 horas después de la primera sesión de votaciones. En este caso, bastaría la mayoría simple para entender otorgada esa confianza. Necesitaríamos más síes que noes. Si tampoco se consigue la mayoría simple, se van a tramitar sucesivas propuestas en la misma forma. Si pasados 2 meses de esa primera votación de investidura ninguno de los candidatos ha obtenido la confianza del Congreso, el rey disolvería las cámaras y convocaría nuevas elecciones, siendo este acto refrendado por el presidente del Congreso. Vista la teoría, vamos a aplicarla a nuestra situación actual. Hemos pasado por 2 convocatorias de elecciones y seguimos sin gobierno. ¿Qué ha ido ocurriendo? Bueno, ¿por qué no tenemos gobierno todavía? Si habéis estado siguiendo las noticias en los últimos meses, o bueno, ya desde diciembre del año pasado, más o menos tendréis una idea. Y lo que ha sucedido recientemente, este mes de septiembre, finales de agosto-septiembre, es similar, es una reproducción de lo que sucedió pues, en el mes de marzo. ¿Qué sucede? Bueno, ya sabéis, si habéis estudiado este tema, sabréis que en la primera sesión de investidura la Constitución exige que el candidato propuesto a presidente del Gobierno obtenga el voto favorable de la mayoría absoluta de los diputados. ¿Qué implica esto? Bueno, la mayoría absoluta es la mitad más uno, siendo que son 350 diputados, bueno, la mitad serían 175 más 1, 176. Por lo tanto, en la primera sesión de investidura se requieren 176 votos a favor. ¿Qué sucedió en marzo y qué ha sucedido ahora a finales de agosto? Pues que ninguno de los candidatos, ni en su día el candidato propuesto por el Partido Socialista, ni actualmente o más recientemente el candidato del Partido Popular, han logrado esa mayoría necesaria. Simplemente se obtuvieron 130 votos a favor en las primeras elecciones y 170 en las segundas. En la segunda votación de investidura, esa segunda oportunidad que hay en la que la Constitución nos dice que simplemente será necesaria la mayoría simple. Bueno, pues aquí la mayoría simple implica que basta con tener más votos a favor que en contra, más síes que noes. Pues básicamente otra vez lo mismo. En la primera ocasión, en marzo de 2016, bueno, hubo un partido, Coalición Canaria, que se sumó al sí, pero aún así no era suficiente porque había más noes que síes. Por lo tanto, no fue posible la investidura del presidente propuesto por el Partido Socialista y ahora ha sucedido exactamente lo mismo. El día 2 de septiembre sucedió que bueno, hubo 170 síes, pero
180 noes, por lo tanto no ha sido suficiente. Si hubiera habido pues 20 abstenciones, pues, bueno, 11 abstenciones, pues sí que hubiera podido ser investido el presidente, pero en este caso no se abstuvo nadie y hubo más votos en contra que a favor. No hay gobierno porque no se cumplen las mayorías exigidas por nuestra Constitución. ¿Y qué ocurre a partir de ahora? Pues que si no se constituye gobierno en 2 meses, desde las votaciones que han estado teniendo lugar estos días, se produciría una convocatoria automática de elecciones el próximo 1 de noviembre de este año, de 2016. ¿Puede haber varios intentos de investidura durante este tiempo? Pues sí, durante estos 2 meses podrían celebrarse tantos intentos como propuestas haga el rey. El rey tenemos que saber que puede proponer otros candidatos, no siendo necesario que sean aquellos que han contado con mayorías en las elecciones pasadas. No tiene por qué proponer ni a Rajoy ni a Pedro Sánchez, no, puede proponer tanto a secretarios generales o cabezas visibles de otros partidos políticos, como también a personas que ni siquiera sean diputados, siempre y cuando sean españoles y mayores de edad, como nos dice la Constitución española. Además, aquellos candidatos que consideren que pueden reunir una mayoría suficiente para formar gobierno, tienen que informar al rey para que pueda proponerles. Se está hablando sobre la celebración de esas famosas terceras elecciones. Bueno, según lo que interpretamos o se desprende de la Constitución española y de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la LOREG, la convocatoria sería el 25 de diciembre de 2016, es decir, tendríamos que acudir a votar a las urnas ese día, el día de Navidad. Como parece que es una fecha un poco crítica, un poco controvertida, los partidos políticos encabezados en esta idea por el PSOE dijeron que pretendían, en caso de que tenga que ser así, reformar el artículo 51 de la LOREG para reducir los plazos y votar el 18 de diciembre de 2016. ¿Qué nos dice ese artículo 51 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General? En primer lugar, nos está indicando que la campaña electoral comenzará el 38º día después de esa convocatoria de las elecciones. Si las elecciones se convocan el 1 de noviembre, pasados los 2 meses para ese intento de formar gobierno, contamos 38 días y nos iríamos al 9 de diciembre. Por lo tanto, la campaña electoral comenzaría el 9 de diciembre de 2016. El artículo 51, en su punto 2, que es el punto que se pretendería reformar, nos dice que la campaña electoral tiene que durar 15 días. Si el día 9 es el primero, contamos 15 teniendo en cuenta ese mismo día 9 y nos vamos al viernes 23 de diciembre. Ese día, a las 12 de la noche, finalizaría la campaña. El 24 sería la jornada de reflexión y el 25, domingo, tendríamos que ir a votar. Pues bien, lo que se propone es que ese plazo de 15 días se acorte a 7 y así vayamos a votar el 18 de diciembre de este año. Hemos hecho un recorrido de la actualidad en relación a un tema tan importante para nuestra oposición y para nuestra vida en sociedad como es el de la formación del gobierno. Esperamos que os haya sido de utilidad. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda podéis consultar con nosotros. Os ayudaremos encantados. Y sin más, nos despedimos hasta el próximo día.